Bueno, y como se los habíamos adelantado y también se lo habíamos prometido, ya está con nosotros Samantha Cerenza, es diputada nacional de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andas, Samantha? Buen día. Bien, buen día, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por estar con nosotros. Estábamos hablando fuera del aire un poco de tu trabajo, ¿no? Como diputada. ¿Cómo es ser diputada en un año electoral? ¿Cómo viene esta agenda? Para hacer mi primer curso de año electoral en la Cámara, la verdad que es bastante complicado. Es complicado sesionar, es complicado que las comisiones arranquen, es complicado la negociación y es complicado sacar los proyectos que son importantes y relevantes para la gente. Consideramos que por eso va a ser un año en el que no va a haber tantas sesiones, pero sí calculo y creo y estoy convencida de que debe ser un proceso y un año en el que de construcción política donde podamos asentar bases. Sí, porque se habla mucho, y hasta incluso fue una crítica en los primeros meses del año, se dice que en los años electorales el Congreso no trabaja mucho. ¿Vos lo ves así? No, lo que pasa es que cuando te quedas solamente en la parte de la sesión, que es solamente lo más, por ahí lo más visible, que es lo que en definitiva sale y lo que es mediático, parece que se termina la tarea legislativa ahí. Y en verdad, atrás de eso hay todo un trabajo en comisiones, cada proyecto tiene por ahí giro a más de 3 comisiones, hay todo un debate interno, sí, más las de asesores. Por supuesto que en año electoral es doblemente difícil, porque va a haber un montón de proyectos de ley que no va a querer la oposición que salgan y van a estar frenados. Sí, hablando de la oposición, imagino que en este año tan particular, el vínculo con algunos sectores como el Frente Renovador, con el Partido Justicialista no es lo mismo, ¿no? Porque vemos un Massa realmente muy crítico en estos primeros meses del año, incluso está impulsando un proyecto, no un proyecto, digo, es una iniciativa para bajar los precios con la que está cuestionando de forma digo, importante al gobierno. Me imagino que no es lo mismo consensuar lo que fue consensuar el año pasado que este año, ¿no? No es lo mismo, claramente. Más allá de, obviamente, las convicciones que tengan cada uno ideológicas respecto a su tarea legislativa, la realidad es que estamos en un año electoral y es un año electoral importante donde lo que se pretende es, desde ambos espacios, los opositores y oficialismo, es ganar las elecciones, tener la convicción de la gente y seguir avanzando con la propuesta del cambio. Me imagino, Samantha, que por tus orígenes, San Martín, de 37 años, trabajaste mucho con Vidal y con Carolina Stanley en el Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad. Digo, por tus orígenes, más allá de lo que es la política, las rivalidades, lo tuyo está en ver cómo se le puede solucionar la vida a la gente y sobre todo a las minorías o a los más necesitados. Sí. ¿Cómo se lleva ese objetivo, como te decía Bruno, a la Cámara en un año electoral? Me cuesta muchísimo. La Cámara, a diferencia del Ejecutivo, no tenés el recurso inmediato para resolver el problema. Como bien decías, yo vengo del Ejecutivo, de los años en el gobierno de la ciudad, trabajando con la emergencia social, con las personas más vulnerables, con las personas que están en situación de calle, y uno en el Ejecutivo tiene la inmediatez de la respuesta. Claro. Vos tenés el problema y tenés el recurso para solucionarlo. En el legislativo el impacto es más a largo plazo, la ley es a largo plazo, la construcción de la ley es en un tiempo prudencial que por ahí en el Ejecutivo era de la noche a la mañana. Así que lo llevo con bastante dificultad el tratar de solucionar el problema y no tener las herramientas, pero por suerte y al ser oficialista, cuando un vecino se acerca para plantearme una necesidad, puedo darle respuesta a través del Ejecutivo. Ahora, Samantha, teniendo en cuenta tus antecedentes, ¿no? Y que vos siempre te orientás hasta este trabajo social, ¿es posible que en este año a los demás sectores del Congreso no les interesen esa clase de proyectos, que se inclinen más por los proyectos económicos, que tal vez saben que el bolsillo de la gente pesa en un año electoral, y no tanto por lo social? No, es que el económico también de alguna manera repercute en lo social. Hay proyectos sociales, yo creo que no faltan proyectos de esa índole. Lo que creo que faltó durante todos estos años a nivel nacional es una convicción de querer trabajar por lo social. Más allá de los planes y más allá de la asignación universal por hijo, me parece que hay debates internos como el tema de la educación que no se dieron y que también repercuten en lo social, que es obviamente la posibilidad, la oportunidad de acceder a la educación y a la movilidad social. Sí, claro.
ya vamos a estar hablando con Samantha, la vamos a aprovechar para también tocar todos los temas, no solamente el Congreso. Recién nombraste educación. Bueno, sos diputada por la provincia de Buenos Aires. Quiero saber qué pensás del conflicto docente, de esta gran pelea, este conflicto que no parece que tiene fin entre el gobierno de María Eugenia Vidal y los gremios docentes, principalmente SUTEBA, ¿no? Sí, a ver, mi postura es más de reflexión. Me parece que es importante que se negocie como se está haciendo ahora, con los chicos adentro de las aulas. Me parece todavía un debate muy profundo que hay que dar en la cuestión de la calidad educativa, qué es lo que los contenidos que están recibiendo los chicos hoy en día. Que son realmente muy pobres, ¿no? Muy pobres. Y sobre todo el rol del docente, cuidar al docente, que creo que durante muchos años se desprotegió el lugar del docente. Yo me acuerdo cuando iba a clases, y estamos hablando, yo soy de una generación joven, no se me ocurría cuestionarle la nota al docente. Claro. Y no se me ocurría tampoco que mi mamá lo cuestione. No, claro, eso te iba a decir. Menos se le puede ocurrir a una persona, como pasa ahora, que va el padre y le dice, ¿por qué desaprobaste a mi hijo? Exactamente. Y con suerte tenemos solo una discusión, porque hemos visto hechos de mucha violencia. Y no puede ser, y no puede dar lo mismo un docente que trabaja de uno que no. Claro. Yo por suerte tuve siempre la presencia desde el inicio de clases hasta el final del mismo docente, y hoy sé que no pasa eso. Tengo mis hermanos, son todos docentes de la provincia, y no sucede eso. Entonces tampoco da lo mismo el docente que se sacrifica y va a trabajar en cualquier condición que el que no lo hace. ¿Se perdió un poquito la vocación docente, o quizás también es este miedo de que hablábamos hace, 10, 15 años, un alumno volvía a la casa con el cuaderno y esperaba el reto de la madre, y hoy está buscando la complicidad quizás? Sí. No, yo creo que el docente se fue ayornando a los nuevos tiempos. Por ahí habría que hacer un cuestionamiento de qué docentes estamos formando en los centros de formación profesional. Creo que también ahí es un debate importante que hay que dar. Yo creo que en la educación hay que englobar todo, no solamente cómo se forma el alumno, sino cómo también se forma el docente y cómo compatibilizan en un aula. Me parece que es un debate profundo que hay que dar, que no se dio. La verdad que no se dio, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es donde más se ven los desfasajes del estudio en los alumnos, y me parece que la gobernadora lo está dando. Ahora, ¿te parece, vos crees que el salario docente es bajo? Yo creo que es mejorable, por supuesto, sí. Como en todos los servicios donde uno trabaja y pone el cuerpo, como el del policía, también son salarios bajos. Y creo que esto no es ajena a la gobernadora. De hecho, ella en infinidad de oportunidades lo ha dicho, que son salarios ampliamente mejorables. El tema es con qué recursos en una provincia que se heredó desfasada y devastada y saqueada. Ya vamos a hablar un poco de la herencia que dejó el ex gobernador Daniel Scioli. Vos, me imagino, caminás la provincia de Buenos Aires, estás en contacto con el vecino. ¿Cómo percibís al vecino de la provincia con respecto a este conflicto docente? En el momento del conflicto con los chicos afuera de las aulas era distinto, porque la necesidad imperiosa del padre y de la madre que salen a laburar, los laburantes que salen y que necesitan que los chicos estén en las aulas, porque también colapsa el sistema en la familia, la preocupación era que querían que arranquen ya los chicos. Sí. Pongan lo que hay que poner para que el chico esté adentro estudiando. Ahora que ya el conflicto sigue, pero con los chicos adentro, que es como debe ser, la situación mermó. Pero mermó yo creo que mermó más a la cuestión mediática. Sí, que ya no está tanto en agenda. Exacto, porque no está el conflicto en los chicos, en las pérdidas de horas de clase. Me parece que igual vale resaltar, se está dando la pelea, se está dando con niveles de amplia profundidad que hasta el momento no se habían dado. Voy a aprovechar esto que está contando Samantha para contarles. Ayer tuve la oportunidad de hablar con la gente de SUTEBA. Si en el día de hoy y en lo que resta del fin de semana no reciben una respuesta del gobierno de María Eugenia Vidal, la próxima semana van a lanzar una nueva medida de fuerza. Para entender un poco por qué estamos hablando de esto. Otra vez el conflicto docente va a estar en agenda. Teniendo en cuenta que esta semana Baradel renovó por 4 años en SUTEBA, o sea, relegitimó su posición. Bueno, Samantha,
estábamos hablando del conflicto docente, de la realidad de la gente. ¿Cómo percibís el bolsillo de la gente? ¿Cómo está la economía en un año en el cual el gobierno había fijado una meta del 17% y que hoy ya lo vemos? Bueno, el otro día el propio Duhovne debió entender que va a ser difícil llegar a esa meta. Por supuesto que va a ser difícil. Va a ser difícil porque en el proceso de todo este año y el año pasado, la realidad fue mutando y por ahí varias circunstancias que se habían planificado no se estuvieron dando. También hay una realidad mundial, no es solamente una cuestión de la Argentina, y también regional. Bueno, lo que pasó con Brasil, ¿no? Ahora. Exactamente, que no somos ajenos a lo que pasa en el contexto. Y sí, la realidad es que la gente tiene su déficit para llegar a fin de mes, cuesta la comida, cuesta pagar los servicios, es una realidad que afrontamos todos los que vivimos de nuestro trabajo. Así que uno que va al supermercado no es ajeno a esa realidad. Sí. Te pregunto, Samantha, por una población muy particular que son las mujeres y las familias que reciben la asignación universal por hijo. Sobre todo este mito, vos que estás bien en el territorio, este mito que dicen tienen hijos para no trabajar, para recibir la asignación. ¿Vos cómo lo percibís y cómo percibís puntualmente esta política social que se transformó en una política de Estado, asumiéndola por Macri? ¿Es una solución? Había surgido en el 2009 como algo puntual para salir de la crisis, sigue estando en el 2007. ¿Cómo la ves a largo plazo? La asignación es un piso de derechos, no es un plan ni una ayuda, es un piso de derechos que tienen que tener todas las familias para acceder a los servicios básicos. El planteo de recibirlo por una cuestión de maternidad o paternidad me parece una barra basada terrible, ni siquiera se pone en discusiones. Pero es una política de Estado, y es más, en la reformulación de los planes sociales que se estuvieron entregando en los últimos años, también hubo otro acercamiento de parte del Estado con la comunidad. Hay un programa que seguramente lo deben conocer que se llama El Estado en tu Barrio. Claro. Frente a un relevamiento masivo que se hicieron en todas las provincias, los recursos no se entregaban de manera equitativa y equilibrada en el resto de las provincias. Había más preponderancia en algunas que en otras, y la verdad que el acceso a esos programas eran a través de punteros, de gente que aglutinaba gente para que cobrara esos planes. Con el Estado en tu Barrio lo que logramos es un caudal importante de beneficiarios nuevos que no sabían ni siquiera que existían esos recursos, claro, y que podían acceder a ellos. Entonces la apuesta es doble, porque vos tenés que romper con una estructura que se sostenía en las provincias y acercar todos los recursos, toda tu batería de opciones para el resto de los individuos que no tenían ese acceso. Así que fue un desafío bastante importante que hoy está dando excelentes resultados, ni hablar en la provincia de Buenos Aires. Samantha, recién decías que había algunas provincias que recibían más que otras. Sí. ¿Cuál encabezaba la lista? Mira, viendo ¿Puede ser ahora... ¿Buenos Aires puede estar ahí? No, la provincia de Buenos Aires que recibía más... Sí. No. ¿De las que menos? No, sí. La provincia de Buenos Aires, ni siquiera teniendo la presidenta y el gobernador del mismo partido político, por decirlo de alguna manera, creo que ni siquiera en eso recibía más. Creo que, de hecho, lo utilizaba, los fondos los usaba como castigo también en ese momento, la expresidenta. Claro, me gusta esto que está, me gusta que hable también un poco de cómo es que recibieron esta provincia. ¿Qué evaluación haces de la herencia en la provincia que de Buenos Aires? Daniel Scioli? A mí no me gusta hablar de herencia porque ya pasó un año y varios meses y uno se tiene que empezar a hacer cargo de lo que fue haciendo, pero es real que la provincia de Buenos Aires tiene un déficit, más que de herencia es déficit de muchos años, que no son solamente de la gestión de Scioli, que hablo de gestiones anteriores. Hace más de 30 años que en la provincia de Buenos Aires no se hacen obras públicas importante y trascendental, obras no solamente hidráulicas, que son las que nadie quiere hacer porque como no se ven, nadie corta la cinta, por ahí trasciende, sí, y por ahí trasciende las gestiones, entonces nadie puede cortar la cinta y no es mediático y no es vendible. Ruta, recién veníamos hablando con Alejo es de Chacabuco. Ajá. Rutas internas de entre los mismos, sí, entre las localidades, sí, los mismos partidos, o sea, no hay acceso para
salir de tu propia de tu propio distrito. O sea, me parece que hay obras importantes que nunca se hicieron y que es un desafío hacerlas, que es un presupuesto importante hacerlas en una provincia que tiene un déficit y también una crítica que uno hace interna como bonaerense, que no recibe lo que realmente merece la provincia de Buenos Aires, que está desfasada incluso en su índice de coparticipación. O sea, que me parece que, vuelvo a remarcar eso, es un debate que se está dando muy fuertemente, que la gobernadora lo está dando interna y externamente, porque se lo ha planteado el presidente y lo ha planteado la justicia, y me parece que está poniendo en valor lugares y poblaciones que no accedían ni siquiera al agua potable. O sea, una cosa básica, ¿no? Que es como... No había cloacas, no había agua potable. Sí, son elementos básicos. Sí, básico. Estamos hablando de lo básico y necesario para que una familia se pueda desarrollar. Y antes de darle el pase a Agustín para que te haga otra pregunta, ¿qué pensás de que Daniel Scioli ahora aparezca en televisión? No puntualicemos en el caso del embarazo, pero ¿qué pensás de que Scioli, intente, sí, es muy bizarro aparte, intente volver a postularse y que no hable de lo que dejó, de lo que pasó? Porque yo también puedo dar fe, no soy diputado ni funcionario, pero sí puedo dar fe de que la provincia está quebrada, y que se encontró quebrada, sin un peso en la caja. ¿Qué te parece? Te voy a hacer más extenso. No creo que sea un problema solamente de Daniel Scioli. Creo que es un problema general de ese espacio político que no tiene reminiscencia histórica. Mira, te voy a contar una anécdota muy muy corta que me pasó en una comisión. Estábamos en la comisión de adultos mayores y habíamos invitado a un funcionario del PAMI para que hablara el nuevo. No estaba el presidente del PAMI, sino que estaba un director general importante del PAMI, contando cómo había recibido el PAMI y cuáles eran las nuevas acciones que iban a tomar. Y uno de los diputados del Frente para la Victoria dijo que nosotros teníamos que pedir perdón a los jubilados. La verdad, me quedé absorta y obviamente no entré en conflicto porque no es mi estilo para trabajar, pero me parece que el perdón se lo tendrán que pedir ellos. Que lo saquearon durante años y que lo hicieron como caja política. Entonces, creo que el espacio no tiene reminiscencia política. Yo los escucho hablar en las sesiones como si ellos hubiesen dejado un país 100% efectivo y no con los niveles de deficiencia que tiene. Entonces, me parece que no es solamente Daniel Scioli. Me parece que es varios del espacio que hablan desde un lugar, desde una posición de grandes gestionadores, y hoy tenemos un país que se está poniendo en marcha con todo lo que cuesta y con todo lo que implica, que entre todas esas cuestiones es que la gente no llegue a fin de mes y que no le alcance la plata. Te pregunto puntualmente, vos como integrante vocal de la Comisión de Adultos Mayores que recién hablabas, esta semana también se habló del fallo de la Sala 2 de Cámara Federal sobre Seguridad Social, que apeló la ANSES sobre que los jubilados podían o no, tenían o no que cobrar ganancias. Después Carrió presentó proyectos propios sobre que había que exceptuar a todos los jubilados, pero que los integrantes del Poder Judicial sí pagaran ganancias. Es un gran debate ese, es un gran debate, que creo que debe ser así, creo que debe ser así. El Poder Judicial, los cargos de los poderes judiciales, al menos los más altos, deberían pagar ganancias. Me parece que es un proceso que no se puede hacer de la noche a la mañana y que en algún momento las jubilaciones y los trabajadores deberían no pagar más ganancias. Pero va a llevar un proceso, obviamente, no se puede vaciar las arcas. Esto es como una sábana. Entonces, si vos destapás una parte, tenés que tapar otra y algo siempre va a sufrir. Creo que es un proyecto importante de ir haciéndolo paulatinamente, como se está haciendo, que se estuvo haciendo en este gobierno, que no se hizo en el anterior, de empezar a mitigar el porcentaje de lo que están pagando los trabajadores. Ir paulatinamente hasta que cualquier trabajador y cualquier jubilado no tenga que pagar más el impuesto a las ganancias. O sea, para vos, Samantha, el jubilado, hasta incluso aquel que cobra más de 6 jubilaciones... Habrá que plantear una casos, categoría, exactamente, claro, hay casos y casos, claro, exactamente, Hay casos de gente que realmente cobra una jubilación muy importante y que tendrá que hacer su aporte para que obviamente el resto de los trabajadores no lo tengan que pagar, los que menos perciben. Estamos hablando con Samantha Cerences, diputada nacional de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires. Estuvimos tocando distintos temas, conflictos docentes, la herencia de Daniel Scioli, el ANSES y demás.
Yo te voy a hacer una pregunta que, a ver, voy a hacer referencia a lo que dijo María Eugenia Vidal. Ella dijo que las elecciones legislativas no son de vida o muerte. ¿Para vos son de vida o muerte? No. Ninguna elección es de vida o muerte. Creo que la elección tiene que ser un reflejo de lo que la sociedad espera. Creo que lo importante es hacer esa lectura. ¿Qué es lo que se está esperando? ¿Qué es lo que espera la sociedad de un político? ¿Qué es lo que espera de un espacio político y de sus proyectos? Hago esa lectura desde mi análisis como politóloga, y me parece que la elección pasada fue una muestra de que la población quiere otra clase de dirigencia, otra clase de hacer política más transparente, una dirigencia que apueste a un futuro y que para eso sepa que hay que hacer concesiones y que hay que hacer grandes esfuerzos. Y creo que esta es una elección más que en algún punto también va a ayudar a diferenciar y también a posicionar ambas partes, tanto la oposición como el oficialismo, y ver qué espera. Me parece que es una buena oportunidad para hacer un balance de qué estuvimos haciendo nosotros como oficialismo y qué está haciendo la oposición, qué clase de oposición es la que tenemos en la Argentina. ¿Y cuál es digamos, la herramienta principal de Cambiemos para ganar esta elección? Porque salvo en la capital federal, que va a ir con Elisa Carrió, en la provincia no va a tener grandes nombres. Se habla de que Esteban Burrich podría ser candidato. El otro día María Eugenia Vidal por ahora lo mantiene, digamos, en un freezer. Por lo bajo se dice que ya estaría designado, pero bueno, por lo menos por ahora la gobernadora no lo anunció. ¿Cuál es la herramienta para ganar? Lo que pasa es que hay que dejar de tener listas personalistas. Eso es la realidad, que tenemos que avanzar un poco más en eso, más profundo. La cuestión no está en el nombre, está en el equipo, está en lo que se piensa, está en la postura, está cuál es el proyecto que se quiere emplear. Me parece que si nos ajustamos a ver si el nombre es más conocido o menos conocido, ya tuvimos esas historias y ya las hemos visto pasar. La gente creo que no va a elegir un nombre, va a elegir un proyecto, y eso es lo importante, que se elija un proyecto de país, y yo estoy convencida de que la gente va a elegir el proyecto que estamos impulsando nosotros desde hace más de un año. Te pregunto, Samantha, puntualmente por Vidal, vos la conocés muy bien de tu época de desarrollo social de la ciudad. ¿Cómo la ves en la gobernación? ¿Cómo ves que haya abierto, por un lado, un conflicto o una negociación con los docentes, y a la vez las purgas o la limpieza en la policía bonaerense, que es otro tema importante y que es central en su gestión? ¿Cómo ves a Vidal manejando esos dos temas? La veo, por ahí voy a ser un poco subjetiva. Pensá que yo prácticamente me formé al lado de ella. La veo muy fuerte y muy sólida en su discusión, en su posición, no solamente a ella, porque tampoco quiero ser personalista, tiene todo un equipo atrás que está atrás de este tema, que está atrás de la educación, que está atrás de la seguridad, que está atrás de los temas sociales. Me parece que armó un gran equipo, me parece que ella tiene todas las condiciones para dar esas peleas, y la voluntad, que es lo más importante, que tiene la voluntad política sin ningún tipo de miramiento ni especulaciones partidarias. O sea, ella lo que quiere es darle los debates de fondo y que realmente la provincia de Buenos Aires resurja, al costo que sea. Y lo dijo, Por eso decía que no era tan importante o no era de vida o muerte ganar las elecciones. No, a eso apuntaba. Yo creo que lo que es importante y de vida o muerte es darle una respuesta a los bonaerenses y que los bonaerenses vuelvan a ponerse de pie, que eso es lo más importante. ¿Y qué respuesta se le da al bonaerense cuando vemos que la policía bonaerense está envuelta en una oscuridad absoluta? Me gustaría preguntarte dos cuestiones. ¿Crees que hizo bien María Eugenia Vidal en sostener a Bresci todo este tiempo? ¿Y qué opinás, del futuro? ¿O cómo ves el futuro de la policía bonaerense? Porque vemos que ayúdame Agustín, el nuevo Perroni, si bien no tiene ninguna, denuncia actual, en algún momento fue denunciado por maltrato. A premios ilegales. Sí, a premios ilegales a algunos presos en su época, de antiguo comisario. ¿Cómo se controla la policía bonaerense? De muchos años de no controlarla. Aclaremos eso, es como dar de vuelta, arrancar de cero. Y lleva todo un proceso. Yo creo que, y no solamente en el caso de la policía bonaerense, sino en cualquier ámbito, todas las personas, los que ocupan un cargo importante y son los que en definitiva tienen que tomar la posta y son los que resuelven,
que tengan algún tipo de miramientos o que tengan algún tipo de acusaciones, me parece que este gobierno dio más que cuenta que se resuelve en la justicia. Acá hay una justicia libre, independiente, que puede actuar y definir cuáles son cuáles van a ser las acusaciones que va a recibir esa persona o no, o si va a quedar procesada o no, libre o no. Me parece que respecto a eso determinará la justicia en cada uno de los casos qué es lo más conveniente que suceda. En cuanto a la policía, me parece que es una tarea titánica la bonaerense. Los que somos bonaerenses la sufrimos a diario. La seguimos sufriendo. ¿Se sufre la policía? Por supuesto, todavía hay mucha pelea que hay que dar interna. Todavía hay muchas comisarías que tienen sus comisarios que forman parte de un sistema, y hay que estar adentro, ahí hay que entrar y hay que hacer todo el proceso que se tenga que hacer para que la policía sea de calidad, como corresponde. Desde ese lado, y también desde un lado de una cantidad de gobiernos de desidia, donde al policía se los desprotegió absolutamente, porque yo creo que en eso la gobernadora tiene un equilibrio fundamental, que es la de alguna manera ajustar o dar las batallas que se tengan que dar internas, pero a la vez también cuidar y premiar a las personas que tiene, porque hay un montón de policías bonaerenses que tienen las facultades y las cumplen de manera completamente transparente, y me parece que a esa persona la tenés que cuidar, le tenés que dar los recursos, cosas básicas, y esto lo habrán escuchado infinidad de veces decirlo, los chalecos es algo inaudito. Sí, no había chalecos antibalas, compartían los chalecos antibalas. Las armas con las que salían a la calle, o sea, era como cómo estaban los vehículos, o sea, algunos salían sin nafta, o sea, imagínate qué tipo de seguridad te va a brindar un tipo que pobre sale a la calle, sin un chaleco, con un arma no en condiciones, en un vehículo que a las 2 cuadras se le paraba, o sea, una cosa... Parece de película, pero era así, o sea, funciona así. Y quedó demostrado en la persecución de los hermanos Lanata por toda la provincia de Buenos Aires, ni bien comenzó María Eugenia Vidal. Y no se van a solucionar una policía de años, con la estructura que se sostuvo desde años, no se puede solucionar de la noche a la mañana. Es una pelea que siga estando Vidal en el 2019, o venga quien venga, es una política que hay que seguir. No hay vuelta atrás, sino... La policía sabe... Yo siempre digo, las peleas son de fondo, profundas, y lo hace un espacio. Después del 2019 verá en ese momento el que esté como gobernador o gobernadora que si continuará esa batalla. Me parece que la honestidad vale que la siga dando. Hablando sobre el 2019, es muy temprano para hablar de eso, sobre todo como proyecto político. Y de cambio de estas políticas que estamos hablando en la provincia. No, proyecto político no. Uno siempre quiere y tiene sus aspiraciones políticas de seguir profundizando su espacio y de seguir canalizando en las elecciones. Me parece es pronto hablar de un resultado, de una candidatura para el 2019, pero como espacio político, obviamente, me parece que en 4 años vos no podés mostrar o no podés resolver todo lo que quisieras. Por eso en la gran mayoría, obviamente, las elecciones se dan en reelecciones, pero me parece que es muy pronto hablar de nombres. Igual Macri un poquito ya habló la otra vez. Sí, obviamente, pero que él mismo en su convicción lo dijo, o sea, 4 años es poco para un país como el nuestro, donde hay mucho para hacer. Entonces me parece que vale la oportunidad de unos 4 años más. Yo soy de las que piensa que en la política hay que hacer tu trabajo, tenés que mostrar en tu convicción los resultados un tiempo determinado. Yo soy de las que piensa eso. Acotado, digamos. Sí, en la política hay que está bueno la alternancia. La alternancia, sí, no solamente de política de partidos, sino también la alternancia incluso de personas. Me parece que hay que dejar espacio, uno tiene que ir creciendo y dejando espacio a nuevas generaciones. O sea, vos no estuviste muy de acuerdo con los últimos 3 periodos anteriores. No, me parece que hay gente que ya está caduca en su lugar, y me parece que también en la política mal empleada envicia a muchos. ¿Qué pensás de la figura de la expresidenta Cristina Kirchner? Y el rol que tiene en estas elecciones. No quiero ser despectiva, pero la realidad es que como no me representa en absoluto, y no me parece... me parece una figura nefasta, me parece una figura repudiable completamente, y me parece que los argentinos en eso tenemos que empezar a mirar más profundamente. O sea,
para aprender a mirar profundamente a los que fueron nuestros presidentes, gobernadores, funcionarios, con una mirada más crítica. Déjame preguntarte, Samantha, como politóloga. Sí, de que mi respuesta fue como politóloga. Déjame preguntarte, ¿por qué pasa esto que en una sociedad una presidenta que está investigada, que tiene distintas causas por corrupción, Notesur, Los Sauces, se postule o pueda llegar a postularse y tenga altos niveles de acompañamiento? ¿Por qué pasa esto? Porque creo que habría que hacer un análisis más sociológico. Creo que en algún momento supo representar una necesidad. Y eso trasciende. No solamente en el periodo de la última expresidenta, en varios presidentes en la Argentina supieron representar en algún momento la necesidad y mantuvieron cautiva esa necesidad, que eso es lo más terrible. Ajá. Lo más terrible es cuando el político utiliza la necesidad para beneficio propio. Y desgraciadamente la Argentina tiene de eso mucho para hablar. ¿Y Macri qué representa? No, yo creo, estoy convencida, si no, no estaría en este espacio. Estoy convencida que representa todo lo contrario. Representa la posibilidad del argentino de que salga de esa coacción, de que salga de ese encuadre, de estar todo el tiempo de alguna manera sujeto a la política del gobierno de turno. Me parece que el planteo del presidente, de todo su equipo, porque no es solamente de la figura del presidente, sino de todo su equipo, es poner de pie a la Argentina. Haciendo esta comparación o estas diferencias entre Cristina y Macri, te pregunto lo que en la calle se escucha o se comenta, y sobre todo tu opinión o tu posición como politóloga. ¿Se puede seguir hablando de izquierda o derecha en la Argentina? No, Qué para linda mí no. pregunta. Para mí no. Para mí ya te voy a hacer literal lo que escuché una vez hace mucho en un programa. La izquierda y la derecha hoy es para la gilada. Ese es mi planteo. O sea, hacer dicotómico lo que es, si la izquierda es Cristina Kirchner, pobre la izquierda, ahora se están revolviendo en la tumba varios. Mejor que no escucha Altamira. No, bueno, digo varios en general, hablo de la izquierda que en algún momento fue preponderante en la Argentina. Y si la derecha es Macri, lo mismo le vale para el caso. No, me parece que plantear en los términos, la gente no piensa en esos términos. Y no está correcto que se piense así. Porque ya hoy las líneas de trabajo, las políticas de Estado trascienden eso. Me parece, sí, obviamente, que podés plantear entre un trabajo por ahí más sostenido desde lo económico, más desde el mercado, más desde, no sé, un montón de connotaciones que hacen a una postura por ahí un poco más liberal o un poco más cerrada. Pero la izquierda y la derecha, en la Argentina al menos, no existe. Bueno, ya para ir compartiendo y disfrutando los últimos minutos con Samantha, mientras tomás un poquito de agua, porque hablaste de todo. Gracias. La paseamos. Y además me gusta, esto te lo digo a tono personal, a mí me gusta el diputado que viene y dice lo que piensa, no importa si es tal vez hablar un poquito mal de un exfuncionario, o reconocer incluso que la meta de la inflación no se va a cumplir, que hay cosas por mejorar. Contanos un poco... Lo bueno sí. es que es lo que planteaste. Lo bueno es que nosotros tenemos autocrítica, sí, y que sabemos dar marcha atrás frente a un problema y resarcir esa situación. Eso es todo un valor en un gobierno, es todo un valor. No es menor eso. Es cierto que Macri lo ha hecho, pero también es cierto que tendría que dejar tal vez de pasar el error para siempre volver atrás. Somos seres humanos. Sí. Es imposible no equivocarte. Y la verdad, yo soy de las que pienso que prefiero equivocarme haciendo que no hacer y equivocarme más todavía. Sí. O sea, algo así como pedir disculpas y no permiso. Claro. Contanos un poco, ya para ir cerrando, cómo se viene la agenda legislativa, porque a la gente le importa esto, los proyectos que se están discutiendo, porque siempre hablamos de inflación, de la economía, de la corrupción, de Cristina y demás. Contanos un poco la agenda legislativa. Yo te cuento por ahí el más sustancial que estoy transitando yo conformo la bicameral para la creación del Defensor del Niño. Me parece que es una deuda de muchos años, de más de 10 años, que no se elige el defensor,
y creo que es no solamente una deuda con la infancia, sino que es una deuda con la sociedad, por el rol que representa un defensor del niño, Sí. Que en muchos casos, por ejemplo, cuando me preguntaban para qué hubiese servido un defensor, en la provincia de Buenos Aires podría ser un buen nexo de portavoz respecto a la educación, con respecto al gremio y al Ejecutivo. Y eso me parece que es un valor importante que se está planteando en conformar. La bicameral ya está conformada en seguir los pasos que sean los necesarios para poder elegir al mejor defensor, con lo cual eso es una tarea importante y titánica, porque Claro. hay que generar acuerdos y elegir al más idóneo, como dije, separando mezquindades partidarias, así que eso también va a ser un desafío importante. Y después hay proyectos que obviamente que tratan las comisiones, cuando se puede dar quórum en las comisiones y tratarlos. Hay varios proyectos interesantes. Yo presenté el Día del Animal, presentamos un proyecto de tenencia responsable. Digo, presentamos porque yo siempre trabajo en equipo. Está muy bien. El que cree que hace todo solo se equivoca. Y no es cierto, además. Y después reflotamos otro proyecto de pesquisa neonatal que es muy importante, que se cayó. Un trabajo de concientización para las mujeres embarazadas, que se hagan los estudios de HIV y de enfermedades de transmisión sexual. Hay varios proyectos importantes que estoy ahí bregando, muchos que te refieren a la tercera edad, que fue uno de mis lugares que ocupé en la Ciudad de Buenos Aires y que me parece que es importante replicar a nivel nacional, que es el acceso a las tecnologías para la tercera edad. Y a nivel nacional hay otros tantos que se ve que va a haber una tarea importante que dar para poder llevarlos a la sesión. No hace mucho sesionamos y sacamos buenas leyes. Sacamos la Convención Internacional Sí. de los Derechos, Interamericana de la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores, que esperamos que el gobierno ratifique prontamente. Bueno, Samantha, la verdad que te agradezco mucho por haber estado con Por nosotros, favor. espero que te hayas sentido cómoda. Sí. Y bueno, y esto es importante, a seguir trabajando en el Congreso, a pesar del año electoral, y ojalá que se pueda obtener quórum Gracias. Sí. en muchas leyes importantes. Esperemos. Bueno, pasó por el arranque Samantha Cerenza, diputada nacional de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires.